Hola, muy buenos días. Es sábado 25 de abril del 2026, 9 de la mañana. El momento justo para poder saludarle y enviarle hasta donde se encuentre un fuerte abrazo, un abrazo claro con todo respeto, mucho cariño. Familia Torrefuerte, estamos preparados ya para el devocional de este día. Gracias por acompañarnos. Le invitamos a hacer una oración para que podamos a través de ella pedirle al Señor, aparte de darle gracias por este día, pedirle que nos guíe a través de la reflexión en su palabra. Gracias, Padre bendito, por esta mañana en la que podemos unirnos a través de este conducto, Señor. Tú lo permites, por eso te lo agradecemos, Señor, y tú sabes con qué objetivo es. Nuestro anhelo es que este sea un tiempo en el que juntos podamos ser instruidos por tu palabra, motivados, corregidos, de acuerdo, Señor, a lo que tú ves en nuestro corazón, ves en nuestra vida, conforme a esa necesidad que tú bien conoces. Abrimos nuestro corazón, Señor, para tu palabra bendita, para que ministre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Gracias por cada hermano, por cada familia que nos acompaña en este momento y también por quienes lo harán más adelante. Bendíceles, Señor, de una forma muy especial. Gracias por sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos como iglesia, usted lo sabe, usted lo recuerda, se está desarrollando recientemente los días domingo una serie que enfoca esas virtudes que vemos en mujeres mencionadas en la palabra del Señor. Mujeres de influencia, claro, buena influencia. Y justo el domingo anterior, perdón, correspondió a Esther. De hecho, se inicia la serie este domingo que transcurrió con la vida de Esther, una mujer que gracias a Dios, Él usa su vida. Gracias a eso es que ella pudo tener la entereza, tener el valor suficiente para poder hablar, interceder ante el rey Asuero, que estaba siendo influenciado para un total exterminio del pueblo de Israel. Dios, fiel a sus promesas, a sus planes, no permite esto y usa la vida de Esther para evitarlo. Ella halla gracia ante el rey y bueno, es una historia que no vamos a detallar aquí, pero que parte o viene siendo el punto de partida para nuestra reflexión de este sábado, así como las que han desarrolladose desde el día lunes, enfocando en este caso el valor, la valentía que hubo en el corazón de esta gran mujer. No fue una situación, esto creo que lo tenemos claro todos nosotros, que brota de ella en sí. Es algo que solamente puede proceder de Dios mismo. Es Él el que pone en ella esa entereza, esa fortaleza para poder, ante protocolos que le impedían esta conversación, este encuentro con el rey, el valor que el Señor pone en el corazón de ella, logra superar esas barreras, esas situaciones que pudieron haber sido un obstáculo total, tanto en su mente como en su corazón mismo. Ahora, hablemos un poco de lo que significa, si estamos hablando de la valentía de Esther, ¿qué significa ser valiente? Ser valiente no significa, no es la definición, el no tener miedo. Es el poder superarlo, el tener la capacidad para superarlo y a pesar del miedo, nosotros hacer lo que corresponde, lo que debemos desarrollar, porque hay que también hacer la aclaración. Si a alguien le decimos que se arroje a un río lleno de pirañas y él dice que no, decirle que es un cobarde sería un completo, perdón la palabra, disparate de nuestra parte. No tiene que arrojarse a ese río para demostrar ser valiente. No, ser valiente es tener insisto, la entereza, la voluntad, la firmeza, la determinación para sí hacer aquello que debemos hacer, que puede hacer si debemos hacerlo, con todo y que en un principio o durante todo el proceso se sienta temor. Hace algunos años, leeremos la Biblia, no se preocupe de esto.
Hace algunos años, un hermano, muchos años atrás, nos comentaba, nos decía, bueno, los pastores la tienen fácil, porque hablábamos de la necesidad de ser valientes para proclamar nuestra fe. Y él o esta personita nos decía pues, que los pastores la tenemos fácil porque nosotros sí hablamos de la palabra, sí predicamos, pero ante creyentes, no ante inconversos, no delante de no creyentes. Bueno, dicho sea de paso, es hermoso hablar del Evangelio poderoso de Jesucristo ante un no creyente o a un no creyente. Y oportunidades tenemos y tratamos de aprovecharlas, ¿no? O sea, en el taxi, iba yo a dar marcas, ¿no? En el taxi, en fin, en algunas posibilidades que Dios siempre nos da. Pero hablarle al cuerpo de Cristo, hablarle a la iglesia, hablarle a las ovejas del Señor Jesucristo no es tan fácil, no es cosa fácil. Vaya, a lo que nos referimos es el que no tenga cierto temor al hacerlo, mejor que se dedique a otra cosa. Había por ahí un consejo en un libro de homilética que establece, si no vamos a experimentar o si no estamos experimentando ese pellizquito, ese frío en el estómago previo a subir al púlpito, que mejor no nos subamos, ¿no? O sea, es bueno de alguna manera, hemos dicho, que haya situaciones que nos pongan alerta. Y bueno, que de compartir nosotros nuestra fe, sea a un no creyente o a un creyente. ¿Es fácil hablar de la palabra de Dios ante las personas? No, implica su desafío. Más allá de la preparación de lo que hemos de decir, tan solo el momento mismo, ese instante en el que nos damos cuenta de que la persona ya nos está prestando atención para que le hablemos de la salvación que es en Cristo Jesús, implica, lo repito, un desafío. No digo tanto como un reto, es algo que desafía nuestra fe, porque realmente debemos entenderlo. No estamos hablando solamente en una esfera humana cuando hablamos de Cristo. La palabra del Señor habla de que hay situaciones que no vemos, pero que existen, situaciones de carácter espiritual, huestes espirituales, de hecho, aunque de una manera concisa, nosotros vamos a apoyarnos en este momento en la carta a los Efesios en el capítulo 6, en donde se habla de tener la armadura de Dios, proveernos de ella, los recursos Él nos los da, porque no estamos ante un conflicto o ante un reto de carácter netamente humano. En otras palabras, el diablo no quiere que usted tenga valor para hablar de Cristo. Así de simple, ¿no? Entonces, ese es el tema que nosotros queremos ir ya enfatizando. Perdón. De hecho, en el libro de los Hechos, válgase la expresión, ¿no? Se repite por ahí. En el libro de los Hechos, vamos por partes. En el Nuevo Testamento, la palabra denuedo, que viene siendo el equivalente a tener valor para hablar de nuestra fe en Jesucristo, la palabra denuedo aparece 11 veces, 9 de las cuales en el libro de los Hechos, que es en el libro en el que podemos nosotros, es el libro en el que podemos ver cómo la iglesia inicial primitiva, va desarrollándose, proclamando, obviamente, el Evangelio del Señor Jesucristo, y que lo hace con denuedo. De ahí la insistencia en este libro de la palabra, porque así lo exigían las circunstancias. ¿Y sabe qué? El panorama para la iglesia no ha cambiado. Sigue siendo menester para usted y para mí que hablemos de nuestra fe, que hablemos del perdón, que hablemos del arrepentimiento, que hablemos del pecado, que hablemos del juicio eterno, que hablemos de las promesas de vida eterna, de la promesa de vida eterna que está en la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo. No es fácil. En la mayoría de los casos hay cierto temor para hacerlo y es natural, está explicable, es explicable. No le vamos a hablar a una piedra, no le vamos a hablar a un pedazo de madera, le vamos a hablar a un corazón
que puede estar duro, que puede estar sensible, que puede estar receptivo. Nosotros eso a veces no lo sabemos, o más bien al principio no sabemos cómo está la situación. Entonces requiere de valor, requiere de denuedo. Y subrayamos, no, por ende, no es fácil. El libro de los Hechos lo constata. Ahora, cualquiera diría que en el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo fue diferente. No así con Pedro. En Pedro sí tuvo que haber un contraste de un corazón titubeante a un corazón firme a partir de la llegada del Espíritu Santo a su corazón. En el caso de Pablo vemos a un hombre de otro tipo de carácter que aún en la defensa del judaísmo lo vemos con firmeza, lo vemos con determinación. Y ojo con esto, creemos que al ser convertido a Cristo solamente cambió la causa de la defensa. No, la palabra del Señor deja en claro que él también experimentó, con todo y que lo vemos como un apóstol ferviente, combatiente a favor del Evangelio, con firmeza, con denuedo, queda en la Biblia constancia de que para él no fue fácil, de que para él también implicó un verdadero desafío en su corazón, en su interior, con todo y que se trató de un hombre lleno del Espíritu Santo. Y aquí está. Dice la palabra del Señor en el libro, siendo más específicos, en la carta a los Efesios, capítulo 6, ya le decía yo, se desarrolla todos aquellos elementos desde la cabeza a los pies que nos arman, que nos protegen en nuestro servicio a Cristo, en nuestro papel como testigos de Jesucristo. Y leeré desde el 17 para que haya constancia de esto. Y comienza el versículo a manera concluyente de los elementos de la armadura, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, que es la palabra de Dios. Y veamos lo que dice el 18 y 19. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Él entiende que debe ser una oración no ocasional, no momentánea, no como la que desarrollamos, por ejemplo, al agradecer por los alimentos, que puede ser tan familiar para nuestro corazón, una práctica tan bonita como esta. Dice el 19, así como estoy pidiendo que haya una oración intercesora, suplicante, por todos los santos, y cuando dice todos los santos, obviamente él nos está excluyendo y lo resalta en el 19 cuando dice, y por mí, y establece el propósito sin ninguna vergüenza, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con valor, con valentía, el misterio del Evangelio. Era un hombre que lo hacía cada día, en cada momento, y no por ello había una familiaridad que le llevara a decir, bueno, cuando se trate de hablar de Cristo, yo sé cómo es esto, yo sé cómo empezar, sé cómo se debe concluir. Él está diciendo, supliquen también por mí. Súplica, versículo 18, también por mí, con el propósito de que tenga yo qué decir y que lo haga con valor. Entonces, mi hermano, no se sienta mal, o al menos que no quede en ello, el que se ubique a usted mismo como una persona a la que le da miedo hablar de Cristo, pavor, pánico en muchos casos. Es algo natural, justo por nuestra naturaleza humana, que está inmersa en el proceso de evangelismo y que es un proceso en el que nos vemos, no las caras, pero sí entramos a terrenos muchas veces del enemigo, por no decir que siempre cuando se trata de proclamar la fe en Cristo Jesús para la salvación de nuestra alma, de nuestra vida. Entonces, Esther, Pablo, los apóstoles en el libro de los Hechos
Hubo un momento, nosotros lo constatamos, en el que mostraron su fe en Cristo aún a costa de su vida, si era necesario darla, en todos estos casos mencionados. Pero no fue de a gratis, no fue fortuito, no fue en sus fuerzas, fue algo que provee y solamente va a poder ser provisto por el Espíritu Santo para su vida, para la mía. Entonces, bueno, ¿cabrá el comentario? Yo creo que sí. Soy una persona 101% tímida para hablar. Mi mamá, si pudiera constatarlo ante ustedes, sin duda lo haría. No sé ni siquiera si está acompañándonos en la transmisión. Yo desde niño muy tímido y lo verá. Eso no se me ha quitado cuando se trata de hablar hasta pues no sé, de un viaje que haya yo hecho. Me cuesta trabajo. Cuando se trata de hablar del Señor, cambia el panorama. ¿En qué medida, hermanos, podemos nosotros disfrutar de esto? En la que reconocemos nuestra total dependencia de Dios para hablar de Él y de lo que hace en nuestro corazón. Entonces, no nos desanimemos. Este sábado, lo que resta es un hermoso tiempo para nosotros detectar alguna oportunidad provista por Dios para constatar, para hablar de nuestra fe y que esto puede ser con valor. ¿En qué medida? En la que, como dice Pablo, estemos nosotros orando. Oremos intencionalmente porque haya en nosotros, en su momento, la capacidad de hablar con ese denuedo que puede generar una reacción favorable al Evangelio en quienes nos escuchen. Gracias, bendito Señor, por este momento que tú nos has dado para reflexionar en tu palabra. En ella podemos ver, Señor, de la importancia de siempre depender de ti para hablar de ti, de tu perdón, de tu amor, de tus juicios, de tu misericordia, de tus planes a futuro, Señor, para con el hombre. Señor, gracias porque en esta tarea que nos asignas, como lo dices en Mateo 28 al final, no estamos solos, tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Bendito seas por ello, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Y antes de concluir con esta transmisión, aquí tenemos una lista, breve por cierto, no se preocupe, de hermanos que han reaccionado. Siempre hemos tratado de agradecer a quienes nos dejan algún comentario, algún saludo, alguna petición, y lo vamos a seguir haciendo así. Pero también queremos darle espacio a aquellas personitas que tal vez por timidez, por falta de tiempo, por lo que sea, solo dejan alguna reacción, pero igualmente nos motiva, nos impulsa a hacerlo o tratar de hacerlo cada vez mejor. Por eso requieren de una mención aparte. Son varios, por eso solamente, disculpen, hemos seleccionado algunos que procuraremos después hacer a un lado para mencionar a los que no mencionamos la vez pasada y así procurar a cada uno de ustedes agradecerles de verdad por lo que manifiestan para con nosotros que les compartimos la palabra del Señor, porque nos es necesario. Lo aclaro, nos es necesario, no es que no sea necesario, lo es y mucho. Eric Hernández, Gabriel López, Moisés Pérez, Laura Patricia Bastar, Mariam Cepeda, Juventino Romero, Alma Leiva, Rocío Telles, y bueno, ahí le dejamos. A todos estos hermanitos, hermanas, les damos un cordial saludo de nuestra parte, agradeciendo, insisto, su reacción en esta transmisión o en las transmisiones anteriores. Que el Señor les bendiga de una forma muy especial este día y de hecho el resto de este fin de semana. Hasta pronto, mis hermanos.